bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vengo con la primera mitad del wrap-up de junio. Si veis que el escenario ha cambiado un poquito, a lo mejor lo reconocéis de mis primeros vídeos del canal si lleváis aquí tanto tiempo, y si no, bueno, aquí es donde solía grabar al principio, pero luego la cuarentena me obligó a cambiar de lugar y al final me las apañé bastante bien, pero hoy tengo que grabar 3 vídeos aquí, así que vais a ver este escenario en unos pocos vídeos a lo largo del verano. El primer libro del que vengo a hablaros hoy es La otra Miss Bridgerton de Julia Quinn, la tercera parte en la tetralogía de los Rockesby. Nos cuenta la historia de Poppy Bridgerton, que un día está paseando por la playa y encuentra una cueva. Mientras está explorando la cueva, descubre que en realidad es el escondite de unos contrabandistas, y justo cuando ella está dentro llegan dichos contrabandistas y al descubrirla la secuestran y la amordazan y la dejan en el camarote de su capitán. El capitán Andrew Rockesby se sorprende muchísimo cuando entra en su camarote y descubre a una mujer maniatada, pero no puede retrasar el viaje porque en realidad trabaja en secreto para el gobierno de Inglaterra y tiene que llevar con urgencia unos papeles a Portugal, por lo que se ve obligado a llevar a la señorita Bridgerton con él y compartir el camarote con ella. Tengo que deciros que este libro me ha parecido una maravilla. A falta de leer el cuarto y último libro que saldrá ahora en agosto, este hasta el momento es mi favorito de los Rockesby. Si os dije que me había gustado que el segundo de los Rockesby, Un marido inventado, se ambientara en Estados Unidos para ver un cambio de ambientación, un cambio de escenario, con este me ha pasado igual porque se desarrolla casi por entero a bordo de un barco. Y ya no es solo que a mí por lo general me gustan las historias ambientadas en barcos, las historias de piratas o de marineros, sino que realmente me parece que es un soplo de aire fresco ver una ambientación que se aleje un poco de Londres y de los salones de baile. Que no os confundáis, me encantan Londres y sus bailes y los paseos por Hyde Park y todo el rollo, pero me parece que está bien cambiar un poco de vez en cuando. Los personajes son magníficos como siempre y la química que tienen y las conversaciones que mantienen han sido una delicia. Ella es perspicaz, independiente y competitiva y él es encantador y exasperante a la vez, pero ambos consiguen que el libro sea súper ameno, muy divertido y muy ligero. Eso sí, me da la sensación de que es un romance más a fuego lento y de que en general es una historia pausada, que a mí me ha encantado, pero sí que es verdad que es algo más pausada porque hay que tener en cuenta que Poppy no sale del camarote en prácticamente ningún momento del libro. El capitán Andrew Rockesby no la deja salir, por un lado un poquito por su propia seguridad, pero más que por eso es por la superstición de sus marineros de que una mujer a bordo trae malfario. Aunque bueno, eso cambia un poquito hacia el final del libro, desembarcan en una ciudad europea y eso da un poquito de juego al escenario y también añade cierta tensión para la recta final. La siguiente lectura de la que voy a hablaros es Se busca novio de Alexis Hall. Esta es la historia de Luke, que pertenece a una familia de estrellas del rock. Su padre lleva años entrando y saliendo de rehabilitación y ahora que ha salido y parece que todo va viento en popa, unas fotos un poco desafortunadas ponen a Luke en el ojo del huracán. Toda la prensa le persigue. Por lo tanto decide que lo que necesita para limpiar su imagen es una relación con una persona intachable. Y la persona ideal parece ser Oliver, que es abogado, vegano y nunca se ha metido en ningún lío. El problema es que no tienen nada en común, pero como Oliver también necesita un acompañante para el aniversario de boda de sus padres, deciden fingir una relación. Lo primero que tengo que deciros de esta historia es que me ha sorprendido un montón. Sí, había cosas que me esperaba evidentemente la relación falsa, me esperaba esa especie de enemies to lovers porque no se llevan nada bien o no tienen nada en común, pero no me esperaba todo lo que me ha sorprendido porque sí, todo eso que he mencionado lo tiene, pero tiene unas cuantas cosas más que han sido una grata sorpresa. La trama en sí no es excesivamente compleja, recurre a los clichés que ya os he comentado, pero creo que los personajes tienen una profundidad que al menos yo no me esperaba. Creo que tienen una profundidad y una complejidad que no siempre encontramos en comedias románticas, pero ambos tienen varios demonios interiores, tienen varios problemas personales a los que tienen que enfrentarse para, digamos, poder mantener una relación. Tienen ambos varias cosas en las que tienen que trabajar y la verdad es que eso me ha sorprendido mucho, esa complejidad y esa profundidad que tienen ambos. Por otro lado, es sí un new adult y sí está catalogado como comedia romántica, pero no sé yo si lo calificaría exactamente como comedia
porque sí que es verdad que tiene toques de humor y sí que es verdad que es un romance a fuego lento y a trompicones que a mí me gustan mucho, la verdad, pero me parece que el mensaje general de la historia es más que uno tiene que tener la voluntad de solucionar las cosas por sí solo, uno tiene que salir del pozo por su cuenta y que sí, los amigos y las parejas pueden ayudar, pero al final primero tienes que estar bien contigo mismo para poder estar bien con los demás y tener relaciones sanas con otras personas. Me ha gustado mucho la evolución de los personajes porque van pasito a pasito, porque el caso es que aunque tú tengas un problema, el hecho de que otra persona te lo señale, si tú no estás dispuesto a verlo y aceptarlo y reconocer que tienes que ponerle remedio, no sirve de nada que alguien te diga que tienes ese problema. Y sí que es verdad que la evolución va poquito a poquito y que al final del libro no son para nada personas perfectas e intachables y pueden alcanzar la relación perfecta, pero creo que eso es bueno porque va a tener una segunda parte. Y va a ser una segunda parte protagonizada por Luke y Oliver, nada de protagonizada por personajes secundarios como suele ser habitual en las comedias románticas. No, el segundo libro, que es Husband Material, por lo tanto igual se podría llegar a traducir como Se busca marido, no sé, una sugerencia teniendo en cuenta lo que han hecho con este primer libro. Pues eso, el segundo libro va a estar protagonizado también por Luke y Oliver, por lo que he podido leer en Goodreads, y eso me gusta mucho porque me da la sensación de que vamos a poder seguir viendo la evolución y el desarrollo de estos personajes. El siguiente libro del que os voy a hablar es Doctor Who, prisionero de los Daleks, de Trevor Baxendale, y lo he disfrutado muchísimo. Doctor Who es una de mis dos series favoritas y me alegré muchísimo cuando anunciaron que iban a publicar esta novela, que iban a publicar por fin las novelas canónicas de Doctor Who en España. Es una historia protagonizada por el 10º Doctor, interpretado por David Tennant, y en esta ocasión se sitúa la historia en un periodo en el que el Doctor está viajando solo, sin los acompañantes que le conocemos de la serie de televisión. Pero bueno, no pasa nada porque en esta historia van a entrar en juego otros acompañantes más temporales, digamos, y evidentemente, como se deduce por el título y la portada, el enemigo de esta historia van a ser los Daleks, que son, digamos, el archienemigo del Doctor. En general, debo decir que me parece que han caracterizado muy bien al Doctor. Realmente, a lo largo de casi toda la novela se puede reconocer perfectamente al Doctor de David Tennant. Sí que es verdad que en algún momento ha hecho o dicho alguna cosa que me ha parecido que no acababa de pegar del todo con esta versión del Doctor, la versión de David Tennant, pero bueno, han sido muy poquitas cosas. Los Daleks también me ha parecido que están muy bien caracterizados, su estructura jerárquica, su falta de sentimientos, sus objetivos, me ha parecido que todo cuadraba muy bien con lo que sabemos de ellos gracias a la serie de televisión. En cuanto a la trama, está muy bien trabajada y me parece que tiene la profundidad necesaria para ser incluso un capítulo de televisión. A veces con los cómics de Doctor Who me da la sensación de que falta un poquito de chicha, de que falta un poquito de desarrollo, pero en esta novela no ha sido así, es perfecta. Si hay algo que me hubiera gustado que fuera diferente es el hecho de que hubiera preferido que lo acompañara uno de los acompañantes típicos que conocemos de la serie de televisión. Por ejemplo, Donna, a mí me habría encantado verla en esta novela, porque sí que es verdad que, como os he dicho, tiene unos acompañantes temporales, no está solo en esta aventura contra los Daleks, pero los Daleks son un enemigo que afectan muchísimo al Doctor y creo que habría estado bien que tuviera una cara realmente amiga cerca. Básicamente, si sois fans de Doctor Who, creo que esta historia os va a gustar. Sin embargo, sí que es verdad que tengo que comentar dos cositas sobre la edición, una buena y una no tan buena. Vamos a empezar por la no tan buena. El caso es que una cosa que me ha gustado mucho es que les dan a los Daleks una tipografía especial. Los Daleks son como... no son máquinas, pero para que nos entendamos los que no habéis visto la serie, son una especie de máquinas y por tanto tienen una voz muy metálica, muy antinatural. Y en el libro les han adjudicado una tipografía especial, ahora no sé si voy a encontrar nada, para que se distinga. Veis aquí, es una tipografía como en mayúsculas y un poco diferente, para que se distinga cuando están hablando los Daleks, lo cual al principio me pareció genial. ¿Qué pasa? Que creo que hay que darle un repasito al libro porque a veces utilizan esa tipografía cuando no están hablando los Daleks, a veces utilizan esa tipografía en medio de un párrafo de narración, lo cual no tiene ningún sentido, y por otro lado la edición en general necesita un pequeño repasito. Hay veces que Doctor lo ponían en minúsculas cuando tiene que ser en mayúsculas porque es su nombre, pero en cambio los Daleks son una raza, por lo tanto tiene que ir en minúsculas, pero a veces salía en mayúsculas.
películas los nombres de los acompañantes temporales del Doctor a veces estaban escritos de una forma y otras veces de otra forma diferente. En fin, que necesita un pequeño repasito. Pero el punto positivo que me ha gustado de la edición es que al final trae una sección como de comentarios que nos habla sobre cómo han traducido el libro, y la verdad es que a mí como traductora es una parte que me ha gustado mucho. Yo siempre he consumido Doctor Who en inglés porque la verdad es que el doblaje en español es muy difícil acceder a él, y bueno, aparte a mí me gusta verlo en inglés porque me encantan los acentos y creo que es una serie tan eminentemente británica que tiene mucho sentido escucharla en inglés con los acentos originales de los personajes. No obstante, entiendo que no todo el mundo puede verla como yo en inglés y por eso me gustaría muchísimo que la serie fuera más accesible en español, que se pudiera acceder al doblaje. No han doblado todas las temporadas que hay, ni muchísimo menos, no sé en cuál se quedaron, pero no las han doblado todas y encima es súper difícil acceder a ellas. Y la verdad es que es una frustración para los fans de Doctor Who españoles. Pero bueno, lo que os decía es que como es tan difícil acceder al doblaje y como no se ha doblado todo, hay conceptos aquí que son conceptos que se repiten bastante en Doctor Who que no han llegado a doblarse en la serie. Por lo tanto, el traductor añade unas notas explicativas sobre cómo lo ha traducido y también añade notas explicativas sobre cosas que ha conservado exactamente igual que están en el doblaje, lo cual me parece genial porque tiene que haber una relación entre el doblaje y las novelas canónicas de Doctor Who. Y bueno, este ha sido un momento friki como traductora y Whovian, pero ya se acaba. Y si os he dicho antes que Doctor Who es una de mis dos series favoritas, seguro que adivináis cuál es el siguiente libro, porque mi otra serie favorita es la serie de Sherlock de la BBC, y en el mes de junio me leí la adaptación manga del primer capítulo de todos, que es Estudio en Rosa. A mí me encanta el manga, me encanta Sherlock y necesitaba tener estos mangas. Además, las primeras páginas vienen a ver si las encuentro a color, y la verdad es que es una adaptación fiel del primer capítulo de la serie. No añade nada nuevo, simplemente es disfrutar de esta historia en otro formato. Lo que sí que es cierto que creo que es positivo que en la serie a veces Sherlock habla y deduce las cosas a una velocidad bastante altita, y bueno, yo ya me he visto los capítulos 1500 veces y soy perfectamente capaz de seguir los razonamientos y las deducciones, pero sí que es verdad que va un poco rápido. Y creo que eso es lo positivo del manga, porque permite leer los bocadillos a tu propio ritmo y asimilar las deducciones quizá más poquito a poco para poder enterarse bien de todo. Así que nada, no voy a entrar en muchos más spoilers si no habéis visto la serie. Si habéis visto la serie ya sabéis que es el primer capítulo. Me parece una adaptación tremendamente bien hecha, contiene todas las escenas importantes y todos los detalles claves del capítulo. Además me ha gustado mucho el estilo de dibujo, creo que refleja muy bien a los actores. El que mejor caracterizado está sin duda creo que es Sherlock. En cuanto a Watson, hay algunas viñetas en las que sí que me ha parecido un poquito menos realista, en plan realista respecto al actor, pero en general está muy bien, así que si os gusta la serie, si os gusta el manga, os lo recomiendo. Tenéis esta edición en tapa dura, que es la edición deluxe, pero si la queréis un poquito más baratita, también tenéis la edición en rústica de todos los mangas normales. Y el último libro de esta primera mitad del wrap up de junio es una relectura que, bueno, ha sido totalmente maravillosa, y se trata de Reino de Ladrones de Lic Bardugo, la segunda parte de la biología de Seis de Cuervos. El primero, Seis de Cuervos, me lo releí en mayo y en junio tocaba este porque es que no podía parar, no podía retrasarlo más aunque fuera una relectura. No os puedo contar exactamente la trama porque es una segunda parte, pero bueno, la biología de Seis de Cuervos sigue a 6 personajes que son de la banda de los despojos de la zona baja de la ciudad. Son criminales la mayoría de ellos, y en Seis de Cuervos les proponen dar un golpe que parece un golpe imposible, pero si lo consiguen serán más ricos de lo que nunca han soñado. La trama de este segundo libro empieza cuando ya han intentado dar ese golpe. No os voy a decir si tienen éxito o no, pero el caso es que otra vez os repito que lo que más me fascina de estos libros, aparte de la trama, que sí que es verdad que me gusta por dónde van los tiros, me gusta el desarrollo,
Lo que más me fascina de estos libros son los personajes. Estoy completamente enamorada de ellos y me encanta lo muchísimo que evolucionan en este libro. Es decir, no llegan a ser personajes perfectos al final del libro, ni mucho menos, pero se les ve perfectamente esa evolución y se ve que van creciendo poco a poco. Y de verdad que me encanta. Otra cosa que también disfruto mucho de estos libros es la inmensa representación que hay en esos 6 personajes. Liv Bardugo ha escrito una historia ambientada en un mundo inventado, un mundo de fantasía, pero aún así lo utiliza sus personajes, sus pasados, sus historias para denunciar o tratar temas que son muy reales y están muy vigentes en nuestro mundo real. Por eso contiene mucha representación y sin entrar en nombres para no destriparle la historia a nadie, tenemos un personaje con síndrome de estrés postraumático, 2 personajes de color, un personaje homosexual, 2 personajes bisexuales, tenemos representación de un personaje que no tiene un peso normativo, un personaje al que han adoctrinado, un personaje que ha sobrevivido a una situación de trata, ludopatía, tenemos muchas cosas, de verdad. Y aún así no parece que estén metidas ahí a la fuerza, ni parecen antinaturales en la historia para nada, está todo súper bien entrelazado y de verdad que es que me fascina. Yo recomiendo muchísimo esta biología. Además, como ya os comenté en la reseña de 6 de Cuervos, creo que en estos libros se nota muchísimo la mejora de Liv Bardugo como autora respecto a la trilogía de Sombra y Hueso. En personajes, evidentemente, también en trama, el ritmo a mí me parece ideal, combina muy bien esas escenas en las que están planeando cierta venganza quizá o cierto golpe con las escenas en las que lo llevan a cabo realmente. Sí que es verdad que en el final me habría gustado que me dieran más en ciertos aspectos, pero entiendo por qué Liv Bardugo no lo ha hecho, precisamente por lo que os digo, una evolución realista que no va a pasos agigantados. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Contadme abajo en los comentarios si os ha llamado la atención alguno de estos libros o si habéis leído también alguno de estos libros y me podéis comentar cuál es vuestra serie favorita, ya que yo os he hablado en este vídeo de mis 2 favoritas, Sherlock y Doctor Who. Y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, si os gusta mi contenido, me apoyáis y me ayudáis mucho si os suscribís al canal, si dais like al vídeo, si dais a la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.